Génesis capítulo 19 y versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Vamos a pasar al capítulo 34 y versículo 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y finalmente vamos a retroceder al capítulo 25 y el versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y finalmente vamos a leer la referencia que hace el escritor a los hebreos de este episodio tan triste para Esaú. Hebreos capítulo 12. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú,
que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hasta aquí está bien, y esperamos pues del Señor su bendición. Amén. Bueno, hermanos, también bajo la impresión de lo que consideramos en esta mañana, he querido tratar estas porciones con la ayuda del Señor. Sin duda alguna el tema no es muy agradable y muy fácil de tratar. Hace muchos años le escuché decir a don Santiago que todo lo que un predicador trata en la tribuna, el diablo siempre va a buscar la manera y la forma de hacerlo caer en lo que él mismo ha dicho. Y teniendo presente eso, uno tiembla delante del Señor, porque el tema pues de la fornicación es un tema que reiteradamente Dios lo aborda en su santa palabra. Es un pecado que ha hecho muchos estragos en medio del pueblo de Dios. Sin duda alguna, nosotros con tristeza vemos a buenos hermanos y hermanas que tristemente pues han incurrido en ese pecado, y nadie está exento de caer. También me acuerdo muy claro las palabras que le oí decir a don Cristian Chirino hablando acerca del pecado de David, que Satanás no respeta a hombre viejo, y aunque Noé, como ya hemos escuchado, fue un hombre de quien Dios da un testimonio fidedigno, él dijo: Noé cayó en el pecado de la borrachera en su vejez. Satanás no respeta hombre sabio. ¿Quién más sabio que Salomón? Pero Salomón también cayó en el pecado. Y él dijo: Satanás no respeta hombre fuerte. ¿Quién más fuerte que Sansón? Pero el sexo débil, como es llamado, lo redujo a un bocado de pan. Y vemos este caso de Lot. Una primera cosa que quisiéramos destacar: es muy triste ver la vida de este hombre, porque al principio de su carrera, vamos a seguir con esa figura, podríamos decir que él empezó bien porque se unió a un hombre que podía darle mucho a él. Él podía haber crecido bajo esa sombra tan preciosa y especial como era la sombra de su tío Abraham para él. Ya sabemos que en los propósitos de Dios eso estaba por delante, pero lamentablemente Lot se alejó de la voluntad de Dios. Y un primer principio, cuando uno lee esta parte final de la historia de la vida de Lot, uno puede llegar a concluir: uno no sabe hasta dónde va a llegar cuando comienza a alejarse de la voluntad de Dios. Uno no sabe hasta dónde va a llegar. Lot no sabía hasta dónde iba a llegar su vida después que dio el primer paso para descender aquel valle que parecía el huerto de Dios. Pero una segunda verdad que quisiéramos destacar acerca de Lot es que uno no sabe cuánto le va a costar el pecado. ¿Cuánto va a tener que pagar por pecar? Leemos al final de la vida de Lot este episodio que uno no quisiera leerlo, que uno no quisiera abordarlo, y que tenemos, hermanos, la referencia del Espíritu Santo cuando nos dice el justo Lot. Mas sin embargo, hermanos,
Este es un episodio que no debió haber aparecido en la vida de ese hombre. Quisiera pensar, a la luz de estos textos, en algunas formas de pensar que el enemigo puede tratar de inducirnos a nosotros para pecar. Algunas coartadas que él emplea para que caigamos en el pecado, para que caigamos en la fornicación. Y una de ellas es la que encontramos en el versículo 31. Es costumbre, es normal de toda la tierra. Como ellas dijeron, ellas analizaron, nuestro padre es viejo, no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ya sabemos que el corazón de estas muchachas estaba seriamente afectado con la conducta nefanda, disipada, inmoral de Sodoma. Lamentablemente, Lot no preservó a sus hijas de ese género malo que en aquellos días estaba viviendo en Sodoma, y él dejó que la inmoralidad y la maldad de ese género permeara en el corazón de su propia familia y de su propio corazón. Una de las maneras con que el diablo ha hecho caer a muchos es hacer ver que este asunto es normal, es la costumbre. Y hoy en día nosotros podemos ver en este tiempo cómo el enemigo ha logrado hacer ver que el pecado de la fornicación, del adulterio, es un asunto normal. Como en los días del apóstol Pablo, la filosofía es, si uno tiene hambre, si el cuerpo tiene hambre, hay que darle de comer. Y así, si el cuerpo reclama satisfacción de los deseos carnales, hay que darle esa satisfacción. El enemigo, hermanos, ha rebajado en este tiempo esos valores. Vuelvo a insistir, para mí es difícil hablar del tema, pero a mí me pasó con mi propio hermano. Él estaba estudiando allí en Caracas, en un colegio en Caracas, 6º grado. Oiga bien, 6º grado. Y llegaron unos especialistas, unos enviados del Ministerio de Educación para enseñar a aquellos niños las graves consecuencias de contraer enfermedades venéreas o de contraer enfermedades como el SIDA. Y ellos no dijeron que eso era fornicación y era un pecado delante de Dios. Por el contrario, le dieron algunos recursos para evitar contraer esas enfermedades. Nos quedamos asombrados cuando él llega a la casa con eso y nos mostró lo que le dijeron y nos trajo lo que le dieron. Practiquen el pecado con tal de que se cuiden de no contraer esta enfermedad. ¿Qué están enseñando en las escuelas? Que es normal. Y esa forma de pensar mundana puede ir bombardeando nuestros corazones y hacer que nuestros valores vayan cediendo, bajar el nivel que Dios demanda de un creyente que viva una vida santa, piadosa, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Bueno, ¿qué hace el enemigo? Tratar de vendernos la idea de que el asunto es normal, de que todo el mundo lo practica. Vuelvo a citar una estadística. Leí hace años que en Venezuela el 80% de los jóvenes
en el sistema educativo, el 80% ya ha tenido una experiencia de este tipo. Ha incurrido en el pecado de la fornicación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación se encargan de eso. Y qué bueno es volver a insistir en lo que ya hemos oído. Cuidado, hermano, con lo que estás viendo, con lo que estás gastando de tu tiempo, porque eso puede hacer que vayas bajando el nivel y el enemigo vender la idea, eso es normal. Pero otra coartada que el enemigo puede utilizar para hacernos creer que está bien el pecado es la circunstancia. Ellas dijeron, no queda varón en la tierra. Ellas estaban exagerando. Ellas estaban viendo sus circunstancias. No queda varón en la tierra. Era una exageración lo que estaban haciendo, magnificando una circunstancia. Y hermana, hermano, ¿qué circunstancias estás viviendo? No hay ninguna circunstancia que podamos esgrimir para pecar. Para decir, yo pequé porque las circunstancias eran inevitables. No podemos exagerar. No podemos pensar que por las circunstancias que vivimos hemos caído en el pecado. No. Porque tenemos ejemplos en la Biblia, ya hemos oído de hombres, de mujeres que propusieron en su corazón ser fieles. Y encontramos el caso emblemático, no lo leí por razones del tiempo, el caso de José. Sus circunstancias eran atípicas y cualquiera podría haber dicho, bueno, era razonable que aquel jovencito cayera en ese pecado porque no tenía a su familia cercana. La familia es un protector para uno, y es verdad. No tenía a sus paisanos cercanos, estaba lejos allí en Egipto, estaba solo en la casa. Sus circunstancias eran propicias para pecar, pero él honró a su Dios. Que el Señor nos guarde. Vuelvo a insistir, hablamos esto con temor y temblor, porque ¿quién puede en esta mañana decir que no va a llegar allí? Que no va a caer, que es tan fuerte que él nunca va a caer en ese pecado. No podemos. Y si estamos en pie es por la gracia del Señor. Y que él, como dice el poeta, guárdame, Señor, para que no caiga, cual sarmiento de la vida de ti traiga. No podemos hacernos en nuestro corazón, dejar en nuestro corazón que el diablo meta la idea, las circunstancias. Mira, ya han pasado muchos años y todavía estás soltero o estás soltera. Nadie se te ha dirigido. Eres un solterón, eres una solterona. Hablo con todo el temor y con todo el respeto. Hermana, hermano, que las circunstancias que hoy vive no te hagan pensar que puedes caer en ese pecado. No. Pero hay otra coartada que el enemigo emplea. No solamente le dice, es normal. No solamente le dice a ellas las circunstancias que estás viviendo, sino que él le presenta como un motivo noble, porque había la verdad de que se debía perpetuar el nombre, y ellas dicen en el versículo 32, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Para conservar descendencia, aparentemente el motivo era muy bueno. No había
era lógico, era el anhelo de todo, de conservar descendencia al Padre, como un motivo muy noble, muy bueno, pero no había razón para pecar. Hermanos, el enemigo puede hasta presentarnos lo malo con matices de bueno. Estamos viviendo en un tiempo, como alguien dijo, ya no hay negro y blanco, ya es puro gris. Todo es como subjetivo. Y no importa llegar allí con tal de alcanzar esto. Me explico. Hay veces que un hermano o una hermana puede caer en el pecado porque en el fondo dice, yo me voy a quedar solo, yo necesito por lo menos tener un hijo. Tengo esa presión de mis padres que quieren que yo les dé un hijo. Hermanos, puede ser que el motivo de tener compañía sea bueno, pero esa no es la manera ni el método que Dios emplea para eso. Dios ha establecido el matrimonio, si es la santa voluntad de Él, que uno se case. Vuelvo a insistir, puede ser uno llevado a caer en el terreno triste del pecado, de la fornicación o del adulterio, por un motivo que Él nos presente como bueno. Pero otro coartada del enemigo es la presión de los compañeros. Aquí está, la hermana mayor fue la que inició este asunto. Ella debía haber sido la que, por el contrario, no se le hubiese ocurrido hacer lo que hizo, pero fue la mayor. Hermanos, la presión de los compañeros puede ejercer mucho daño en nuestra vida. Por eso es que la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Que el Señor nos ayude. Puede ser que uno tenga una presión. Hay una presión que el mundo ejerce, una presión que el diablo ejerce. Hay una presión en la carne, pero también el diablo puede utilizar a otras personas que van a ejercer presión. Voy a contar lo que le aconteció a unas jóvenes. Y da tristeza que venga de parte de una hermana mayor que haga ese tipo de cosas. Viendo un grupo de jóvenes, ella empezó a hacer como un tren. Y dijo, ¿algunas de ustedes la va a dejar el tren? Qué tristeza que una persona en el Señor y mayor, que debería aconsejar a las más jóvenes, se convierte en un elemento de presión para hermanas que no se han casado, y diciéndoles en tono de burla que el tren las va a dejar. En ese momento esa hermana se estaba convirtiendo en un elemento de presión que estaba ejerciendo para que otras pudieran tomar una triste decisión. Que el Señor nos ayude, por el contrario, a buscar compañías que eleven el nivel, no que rebajen el nivel. Hermanos y hermanas que como hemos oído, que ni aún se nombre entre nosotros, que las conversaciones que tenga usted en el grupo donde usted se reúne, las amistades que tienen, sean amistades que eleven su nivel espiritual y no que rebajen su nivel espiritual. Hace años leí de un grupo, lo llamaban el grupo de los santos, una biografía de 3 hombres. Ellos se llamaban David Winfield, John Wesley y Carlos Wesley. Sin duda alguna ellos tomaron cosas que no debieron tomar, acogieron doctrinas que no debieron practicar, pero me llamó la atención que siendo jovencitos, ellos proponían en su corazón vivir vidas santas. Y Carlos Wesley fue llamado en su tiempo el príncipe de los predicadores del aire libre.
John Wesley sabemos que predicó el Evangelio y llenó muchos lugares con el mensaje glorioso del Evangelio. Y en nuestros himnos que cantamos muchos himnos donde usted encuentra el autor de ese himno y se va a encontrar con un nombre, Carlos Wesley. Aquellos jovencitos que propusieron desde temprano en la vida cristiana de ellos, propusieron consagrar su vida. Ellos se preservaron. Que el Señor nos ayude para que podamos seleccionar bien las compañías. Una presión que hizo mucho daño. Pero la hora llegó y quisiera solamente comentar una última coartada que el enemigo hace para finalmente comentar algo acerca del episodio de Esaú, que es el enamoramiento. Me enamoré. Amor a primera vista. Dina le pasó lo mismo que le pasó a Lot y a muchos. Ella no sabía hasta dónde iba a llegar cuando uno empieza a desobedecer la voluntad del Señor. Ella se alejó y ella fue a curiosear, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Hamor, heveo. Él se enamoró de ella. Hermano, hermana, ¿estás enamorado? Que el Señor te guarde si estás enamorado. No está mal, pero que sea amor bíblico, amor espiritual, como vemos en Efesios, el amor de Cristo. Ese es un amor que no busca lo suyo propio. Es un amor que no es egoísta. Es un amor que no hace nada indebido. Nada indebido. Un amor puro, un amor santo, un amor de entrega, un amor que honra a Dios. Que ames a la persona que va a ser tu esposa con ese amor, y ese amor nunca va a ser nada que sea indebido. Pero esto no era amor, esto era pasión. Pasión carnal. Que el Señor guarde a los hermanos que están iniciando una etapa en sus vidas de noviazgo. Que el Señor te guarde a honrar a Dios aún en esta etapa, a conservar tu pureza, a que no hagas nada indebido ni propongas nada indebido. Ella se enamoró, y esa es una de las coartadas del enemigo. Hacernos ver, estoy enamorado de esa persona, y cada cita estamos llegando un poco más lejos y más lejos y más lejos. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar? Pero finalmente quisiera ver cómo podemos vencer. Tenemos en este libro la forma cómo vencer la tentación de caer en este grave pecado que ha hecho mucho daño. En Génesis capítulo 25 encontramos el caso de Esaú. Dios lo llama fornicario. Y quisiera pensar algunas formas muy rápidas cómo podemos vencer la tentación según este pasaje. En primer lugar, hacer lo que nosotros sabemos que debemos hacer y no hacer lo que deseamos o sentimos. Me explico. No dejarme llevar por lo que siento, sino por lo que sé. ¿Cómo se sentía Jacob? Esaú volvía cansado. Se había dedicado a la caza. No sabía que había uno que lo estaba cazando a él, que le había preparado una trampa a él. El hombre que salió a cazar ya iba a caer en una trampa que el diablo le había puesto. Y él cayó en la trampa porque se dejó llevar por lo que sentía, no por lo que sabía. Y hermanos, que el Señor nos ayude a no dejarnos llevar por lo que sentimos, sino por lo que nosotros sabemos. Este hombre debía saber que la primogenitura era una bendición inestimable.
que era primogenitura, no solamente tenía bendiciones terrenales, sino también celestiales. Él debía saber eso, lo que él tenía, pero actuó por lo que sentía, no por lo que sabía. La otra cosa que vemos en este relato que nos puede ayudar en un momento dado es que no debemos mirar el presente, sino mirar el futuro. Él dijo: véndeme en este día tu primogenitura. Y él entonces, esa es la propuesta de Jacob, y él dice: he aquí, yo me voy a morir. Se iba a morir. ¿Para qué le iba a servir esa primogenitura? Él no miró el futuro, solamente consideró este presente, satisfacer una necesidad que tenía, comerse aquel potaje rojo de lentejas, satisfacer su necesidad de alimento, y no pensó en el futuro. Hermanos, que el Señor nos ayude a pensar siempre en el futuro, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, a considerar lo que realmente representa. Leí un artículo, recomiendo, a mí me ha gustado muchísimo ese artículo escrito por el hermano William MacDonald. Piensa en tu futuro, piensa en tu futuro. En lo personal a mí me ha impactado, porque muchas veces uno, cuando oye esa expresión, piensa en tu futuro, ¿en qué piensa? Como escuchábamos ayer, que tengamos metas, que tengamos ideales, que deseemos en todo agradar al Señor. Yo me voy a morir, dijo él, ¿para qué me sirve esta primogenitura? Que Él nos ayude, hermanos, a no pensar en ese momento, sino a pensar en lo futuro. Pero finalmente quisiera pensar en una última cosa que Esaú debió hacer. En el mismo versículo 32. Él afrontó, él fue el que meditó, él no buscó ayuda. Él tenía que quizás llamar a su padre y preguntarle: papá, si no estaba claro, ¿qué es la primogenitura? Papá, voy a hacer este negocio, le voy a vender a mi hermano Jacob la primogenitura por un plato de lenteja. Y yo estoy seguro, yo sé que estaba en los planes de Dios, pero si Esaú hubiese actuado así, estoy segurísimo que Isaac le iba a decir: muchacho loco, vas a perder una bendición tan grande por algo tan poco. Él tenía que buscar ayuda, mas no la buscó. Que el Señor nos ayude a poder llegar a ese punto. Si siento el asedio, Señor, ayúdame, auxíliame, pero uno debe buscar ayuda en otros. Hermano, estoy siendo asediado. Hermano, ore por mí, tengo un asedio. Yo sé que eso va a servir para preservarnos sin caída. Nos va a ayudar cuando uno puede no solamente echar su carga delante del Señor, sino echa la carga unos con otros. Que Él nos ayude a conservarnos puros. Vuelvo a repetir las palabras que nuestro hermano Samuel nos dijo ayer. Si alguien ha caído, no es el final. Si alguien ha tropezado, no hay que quedarse allí. El Señor es el Dios de las oportunidades. Pero hermanos, que Él nos ayude para conservarnos puros. Como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aquí hay varios jóvenes en este auditorio. No olvidemos las palabras que el apóstol le dijo a Timoteo: consérvate puro. Que Él bendiga su palabra.